Ahora sí comencemos, por favor. Sete aquí. ¿Estás bien, Katy, o quieres que vaya nomás a traer ¿Cómo? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Ok. Ahora, ¿dónde está el LMS? Mil disculpas, lo siento, realmente el tema del laboratorio nos consume demasiado tiempo, no sé cómo nos hace. Este es, ¿no? Ah, este. Ya. Sí, pero ahora tú lo vas a ver. Ya, sí. Sí, sí, sí. Ya, ok. Creo que con el retraso todo hubiera sido mejor nomás sesión asíncrona, pero bueno, ya estamos, estimados estudiantes. Estoy grabando la clase del día de hoy por solicitud de los estudiantes que están en la FUNTEC. Entonces van a tener de todas maneras la grabación. Ok, hoy tenemos que entrar en lo que es el marco normativo nacional. Tenemos la presentación de la sesión y tenemos material de revisión obligatoria. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla, todo? Si todo está bien. Sí, Ingrid, todo bien. Sí, que se puede ver. Gracias. Ok, entonces comencemos. Hoy vamos a hablar entonces sobre todo de la Ley 602 y del Decreto Supremo 2342, que son los dos instrumentos legales en el contexto nacional que tocan la temática de la gestión de riesgo de desastres. ¿Ya? Vamos a comenzar viendo un video que también está el link en el material de revisión obligatoria. Este video ha sido realizado por el VIDESI, por el Viceministerio de Defensa Civil, enfocado a tratar de explicar un poco lo que es la Ley 602. ¿Ya? Espera un segundito. Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a conocer lo que son los lineamientos para procedimientos administrativos municipales para la atención de emergencias y o desastres. No, esto es administrativo. Se trata de una guía útil y práctica. No, perdón, hay alguna confusión con el link. Ese no es el link. Olviden ese link, espérame un segundito. Para la ejecución de acciones administrativas. Esta es la guía. Aquí está. Ah, no, este es el segundo. No, es este. Bueno, ¿dónde está? Ya. Ahora sí, ese es el correcto, perdón. El otro es acerca de las guías de implementación de la 602 en gobiernos municipales. Ahora sí, esta es la de la ley. Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a explicarte en este tutorial el contenido de la Ley 602 de Gestión de Riesgos y su reglamentación. Para entender la ley, veamos el concepto principal. La gestión de riesgos es el conjunto de estrategias y acciones encaminadas a reducir los riesgos y atender desastres y o emergencias, producto de amenazas y vulnerabilidades. La ley también define la reducción de riesgo de desastres como aquellas tareas encaminadas a la prevención, mitigación y recuperación y la atención de emergencia y o desastres que se realiza mediante preparación, alerta, respuesta y rehabilitación de afectaciones por amenazas naturales, socionaturales y antrópicas. El Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y o Emergencias, CISRAE, es
el conjunto de entidades del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas que interactúan entre sí de manera coordinada y articulada a través de procesos y procedimientos para el logro del objeto de la Ley 602. Según el alcance territorial, está estructurado por el CONARRADE, Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y o Emergencias, como instancia superior de decisión. A nivel departamental se tiene al CODERADE y en instancia municipal al COMURADE. A nivel institucional forman parte del CISRADE, instituciones del nivel central del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, instituciones técnico-científicas, universidades, grupos de búsqueda y voluntarios. En el ámbito social, organizaciones sociales y personas naturales y de derecho privado. El CONARRADE, que se constituye de 6 ministerios, tiene las siguientes atribuciones: proponer políticas y estrategias generales, convocar reuniones ordinarias y extraordinarias, recomendar al presidente declaratorias de situaciones de desastres y o emergencias a nivel nacional, generar mecanismos de administración de recursos y coordinar acciones de rehabilitación, recuperación y reconstrucción. A nivel departamental y municipal, la coordinación y acción viene de mano del CODERADE y COMURADE. La ley prevé también la importancia de los roles del Ministerio de Planificación del Desarrollo en la definición de políticas y estrategias de planificación para la gestión de riesgo a mediano y largo plazo, y del Ministerio de Defensa en políticas, estrategias, coordinación e implementación de acciones de gestión de riesgo a corto plazo. De la misma manera, se prevé que ministerios como el de Educación, Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Salud, entre otros, deben incorporar planes de gestión de riesgos en sus ámbitos respectivos y, sobre todo, la prevención en proyectos de desarrollo. Según la ley, las personas tienen derecho a recibir información y atención oportuna y obligación a prestar colaboración en acciones de atención de desastres y o emergencias, y cumplir con normas y protocolos definidos en la Ley 602. La gestión de riesgo debe ser prioritaria en la planificación de las instituciones gubernamentales, nacional y territorial, de forma transversal, en particular en la elaboración de planes de ordenamiento territorial con clara identificación de áreas de riesgo y en la emisión de normas y prohibición de asentamientos humanos y obras en tales áreas. Los saberes naturales de los pueblos originarios son, en este sentido, fundamentales para la gestión de riesgos. Para hacer vigilancia y monitoreo de amenazas probables frente a las condiciones de vulnerabilidad existentes, se instituye un sistema de alerta temprana, que se articula en 4 fases: conocimiento del riesgo, seguimiento, difusión y comunicación de alertas, y capacidad de respuesta. Las alertas están identificadas en 4 tipos. Verde, aún no ocurrió el evento. Amarilla, el evento está en fase inicial. Naranja, el evento ocurrirá y tendrá afectación en la población. Rojo, el evento es inminente y puede existir afectación en la población. La institución encargada de generar las alertas es el SINAGER-SAT. La Ley 602 define también instrumentos de planificación para la atención de desastre y o emergencia en diferentes sectores y para las entidades territoriales autónomas, ETA. Plan de emergencia, propuesta normada para orientar la atención de desastre y o emergencia, basada en la evaluación de riesgos, disponibilidad de recursos materiales y humanos, preparación a la comunidad y capacidad de respuesta. Plan de contingencia, protocolos específicos de respuesta en función de escenario de riesgo que hacen parte de los planes de emergencia y buscan restablecer condiciones mínimas de funcionamiento. A cada nivel territorial, nivel central de Estado, gobernaciones, municipios o autonomías indígenas originario-campesinas, frente a eventos adversos, se puede hacer una declaratoria de emergencia. La entidad puede atender con su propia capacidad económica y o técnica el territorio afectado. O desastre. La entidad fue excedida en su capacidad de respuesta a la región afectada.
Las entidades del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas preverán en su POA y presupuesto los recursos necesarios para la gestión de riesgos. Una declaratoria de emergencia y/o desastre permite a las instituciones gubernamentales modificar sus presupuestos para atender estas situaciones y poder hacer contrataciones de bienes y servicios. Inmediatamente después de la declaratoria, se tienen que activar el Comité de Operaciones de Emergencia, COE. A nivel central, el COEM bajo la dirección y coordinación del BIDESI. A nivel departamental y municipal respectivamente, COE y COEM, que serán conformados, activados y liderados a través de sus áreas funcionales de gestión de riesgos. Un COE, entre sus funciones, tiene que realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades, difundir información oficial, cumplir con los planes de emergencia y procurar la aplicación de parámetros humanitarios en la respuesta y recuperación. No te olvides, antes de hacer la evaluación de este módulo, tienes que revisar todos los documentos disponibles en la plataforma. Bueno, eso era parte de un curso que hemos tomado hace bastante tiempo, pero da un poco la idea de lo que es la ley 602, ¿ya? ¿Dónde está mi presentación? Eso. Ok. Yo sé que en el video es un bombardeo de información, ¿no? Es un bombardeo de información bastante comprimida. Les habla de los COEs, del SINAGER-SAT, les habla de los niveles de alerta temprana, etcétera, ¿no? Es muy corto el tiempo de un video para poder entender realmente cuál es el ámbito de la ley, ¿ya? En ese sentido, les he dejado en el material de revisión obligatoria que les voy a mostrar más un rato, la ley como tal, la ley y el reglamento específico, la ley 602, ¿ya? Entonces, es importante entender que la ley define a la gestión de riesgos, o sea, ya establece mecanismos políticos de cumplimiento a nivel nacional en diferentes niveles de Estado, central, departamental y municipal, todo lo que es la gestión de riesgos, ¿no? En el video les decía que es el conjunto de estrategias y acciones multisectoriales encaminadas a la reducción del riesgo y la atención de desastres y o emergencias ante amenazas, así como vulnerabilidades, ¿sí? En la ley también habla sobre el ciclo de la gestión de riesgos, que ustedes pueden ver de manera específica en la diapositiva, ¿sí? Entonces, está enfocada de manera previa en la reducción de riesgos y también en la atención del riesgo de desastres, ¿no? Cuando ya se produce un desastre, también la ley establece mecanismos. Entonces, podemos resumir que la ley está enfocada en un antes, el durante y el después del desastre, ¿sí? Las acciones importantes dentro de lo que es el ciclo de la gestión de riesgos está, obviamente, sin duda, como primer mecanismo la prevención, la mitigación, los preparativos, la alerta, la capacidad de respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción frente a un inminente desastre, ¿sí? Primero nos preparamos, establecemos medidas de poder mitigar los efectos, hay los preparativos ya operativos frente a un desastre, intervienen los sistemas de alerta como les ha mostrado y en la ley también lo establece, los niveles de color que se tienen dentro de del sistema de alerta temprana, ¿no? La respuesta, qué tan capaces somos de poder enfrentar un desastre que ya es inminente, la rehabilitación después, la reconstrucción después de que haya pasado el desastre, ¿no? Entonces, la ley establece este concepto dentro de lo que es el ciclo de la gestión, ¿sí? Entonces, la ley está definida de acuerdo al marco de autonomías. Aquí, ¿ya qué se refiere con esto? Ustedes saben que a partir de la nueva Constitución Política del Estado también se han establecido nuevas leyes y una de las más importantes es la 031, que es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Antes el modelo gubernamental se enfocaba a que el Estado era el ente central
que manejaba todo, recursos, acciones y demás, ¿sí? Ahora, a partir de la ley 31 y la ley que establece las autonomías y la descentralización, da poder tanto de decisión como asigna recursos a diferentes niveles del Estado, ¿no? Gobiernos municipales, gobiernos departamentales. Por eso en el video ustedes veían que incluso se pueden conformar los comités operativos de emergencia a nivel departamental y a nivel municipal, ¿no? Entonces, ¿qué finalidad tiene esta ley que se apoya en la ley de autonomías? Definir y fortalecer la intervención estatal, ¿no? En la gestión de riesgo, priorizando la protección de la vida y desarrollando la cultura de la prevención. Dos enfoques, sobre todo en torno a lo que es la prevención, antes de lo que pueda ocurrir. Esta ley tiene los siguientes principios: prioridad en la protección, integralidad, concurso y apoyo obligatorio, subsidiariedad, acción permanente, acceso y difusión de información, atención prioritaria a poblaciones vulnerables y trabajar en la cultura de prevención, también lo que les mencionaba el video. Entonces, la ley tiene un enfoque tripartito, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con este enfoque? Tiene un enfoque territorial y el video les decía que maneja lo que es los planes de desarrollo territorial, ¿no? En el tema social, en el ámbito social, involucra la ley 602 no solo a los niveles del Estado, que puede entenderse como el componente institucional, sino también el social, ¿no? Poblaciones vulnerables, poblaciones que tengan cierta responsabilidad en torno a lo que es la gestión del riesgo de desastres. Y sin duda institucional, no solo hablamos del Viceministerio de Defensa Civil. En el video también han podido ver que tienen mucha relación con lo que es el Ministerio de Medio Ambiente y sin duda los otros niveles de gobernaciones, de municipios que también pueden establecer políticas en torno a la ley 602. ¿Ya? Entonces, vamos, ay, ¿qué es esto? Configurar, lo cierro nomás, ¿sí? Nos vamos con lo que es el CIRRAD. El CIRRAD es el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y de Atención a Desastres y o Emergencias, que obviamente se constituye en lo que es el nivel central, ¿sí? El nivel central coordina con las zetas. ¿Qué eran las zetas? ¿Se acuerdan? Las entidades territoriales autónomas, las instituciones públicas, las instituciones privadas, las personas jurídicas, las personas naturales y las organizaciones sociales. Entonces, este conjunto que toma el enfoque tripartito, lo que les decía, institucional, territorial y social, coordina con otras instituciones que puedan estar estableciendo diferentes centros de operaciones en torno a lo que es el desastre, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y cualquier otro ministerio que pueda estar enfocado a lo que es el CONARADE, ¿no? Que es el Comité Nacional de Atención al Riesgo de Desastres, ¿sí? Entonces, el CONARADE tiene o puede establecer plataformas técnicas en torno a los comités, que tal vez es donde más se podría tener tuición, ¿no? Dentro de lo que es el CONARADE. La Secretaría Técnica tiene una plataforma técnica y esta plataforma técnica puede conformarse como un comité técnico plurinacional y los comités técnicos específicos. Yo sé que ahorita es mucha información entre CIRRADE, CONARADE, COMURADE, COENCO y demás, pero ustedes lo van a entender mucho mejor cuando lean la ley, ¿sí? La ley también establece en el artículo 15, por eso es importante resaltar, las obligaciones o las responsabilidades de dos de los más importantes ministerios que se involucran en el torno de lo que es la gestión de riesgos: el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Planificación. Bajo lo que es la ley LOPE, la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, se establece
qué ministerios van a existir en el Estado plurinacional, ¿no? Ahora nos llamamos Estado plurinacional. Entonces, existen diferentes tuiciones dentro de lo que son los ministerios. Entonces, la ley 602 toma estos dos ministerios, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Planificación, como los más importantes en torno a las responsabilidades en la gestión de riesgos. ¿Qué nos dice del Ministerio de Defensa? Es el responsable de definir políticas y estrategias y de coordinar e implementar las acciones de gestión de riesgos en el corto plazo. Esa responsabilidad le da la 602 al Ministerio de Defensa. En torno a lo que es el Ministerio de Planificación, establece que es responsable de definir las políticas y estrategias de planificación para la gestión de riesgos en el mediano y largo plazo en el marco de la planificación integral, ordenamiento territorial y la inversión pública. Entonces, podemos establecer que tal vez el Ministerio de Defensa es como que el ministerio operativo de la gestión de riesgos. El Ministerio de Planificación, bueno, como su nombre lo indica, está enfocado a planificar a mediano y largo plazo todo lo que se va a hacer en torno a lo que es la gestión de riesgos. ¿Ya? Entonces, la ley 602 en el artículo 18 también establece que es importante incorporar la gestión de riesgos en los planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, planes sectoriales, sean estos a nivel nacional, departamental, regional, municipal, según corresponda, estableciendo con carácter obligatorio, y es importante recalcar, obligatorio, y preferente acciones y recursos para la gestión de riesgos. Entonces, el artículo 18 de la ley 602 es fundamental para que cada nivel de gobierno, no solo nacional, departamental y municipal, tenga la justificación para poder implementar en sus planes de desarrollo la gestión de riesgos. ¿Sí? En torno a lo que son las personas naturales, la ley 602 en el artículo 19 también establece derechos y obligaciones, ¿no? Como las que están viendo en la pantalla. Derechos, recibir información oportuna y efectiva en torno a lo que es gestión de riesgos, es decir, que las autoridades tienen la obligación de informarnos sobre la gestión de riesgos o sobre la posibilidad de que se suscite algún desastre. La participación en las actividades que comprenden la gestión de riesgos y recibir del Estado atención oportuna. Esos son nuestros derechos como personas. Si el día de mañana se suscita un deslizamiento, las autoridades tienen la obligación, ¿no? Y nosotros el derecho, digamos, si somos afectados, de recibir atención oportuna del Estado. ¿Cuáles son las obligaciones? Cumplir con todas las normas que emite el Estado, cumplir con los protocolos establecidos por la autoridad competente y prestar colaboración a las acciones de atención, desastres y o emergencias. ¿Se acuerdan que en la pandemia todos estábamos encerrados en nuestras casas, pero habían estos COEs a nivel departamental, nacional o a nivel municipal? El COE municipal en La Paz y en cada ciudad evaluaba de manera específica la cantidad de contagios de COVID, ¿sí? Y establecían normas, ¿sí? Para gestionar ese desastre también establecido en lo que es el marco de salud. No se olviden que también el Ministerio de Salud puede intervenir en la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué nos decían las autoridades? Al menos en La Paz ya, o bueno, a nivel nacional establecían, ¿no? Tales personas, los pares, impares, en torno al número de carnet, pueden salir, pueden hacer compras o, no sé, establecían horarios. Nosotros deberíamos cumplir con lo que establece nuestros niveles de gobierno. Muchas veces no lo hacían, la gente salía, se hacían arrestar y todo un show. Pasa lo mismo en torno a lo que es la gestión de riesgos en un deslizamiento, en una inundación, etc. Entonces, nosotros, de acuerdo a lo que establece la ley 602, podríamos ser juzgados, ¿sí? A través de un proceso legal, si es que no cumplimos esto, ¿sí? Si es que yo no cumplo los protocolos establecidos por la autoridad competente, si es que yo no presto colaboración a las acciones de atención a desastres y o emergencias,
¿sí? Si se establece que un lugar no puede ser accesible para las personas, qué sé yo, por las inundaciones o por los incendios, realmente puedo ser juzgado en el marco de la ley 602, ¿sí? La ley 602, en el artículo 20 y 21, establece también mecanismos de planificación, ¿sí? Y esto está más enfocado en las acciones que establece el Ministerio de Planificación, ¿sí? Entonces, las zetas, ya saben qué son las zetas, deben incorporar la gestión de riesgo en la planificación integral como un eje transversal. Ningún nivel de gobierno ni ninguna ETA puede alucir de que nosotros no conocemos o de que no se conoce la ley 602. Entonces se establece como un eje central en la planificación integral, ¿sí? Las zetas, de acuerdo a sus atribuciones y competencias, deben elaborar los PTDIs, los PIs y los POAs. ¿Qué son los PTDIs? ¿Quién sabe qué es un PTDI? Nadie sabe qué es un PTDI. Tarea para la siguiente clase. Van a averiguar qué es un PTDI. ¿Qué es un PI? ¿Qué es un PI? ¿Qué es un POA? Ya, tarea, van a investigar qué es un PTDI, qué es un PI, qué es un POA. POAs creo que ya hemos hablado en clases, son los planes operativos anuales. ¿Qué es un PI? Estoy segura que saben. Ya. Entonces establece tarea para la siguiente clase. ¿Ya? Entonces es importante que conozcan a qué nivel se puede planificar, ¿no? Y son instrumentos de planificación. Un plan estratégico internacional o institucional, que es el PI, o un plan operativo anual, establecen lineamientos de planificación, ¿no? Entonces la ley 602 establece que realmente es un eje transversal la gestión del riesgo, ¿sí? Las zetas deben incorporar parámetros básicos de identificación, evaluación, medición y zonificación de áreas en grados de vulnerabilidad y riesgo. En otras palabras, tienen que ejecutar acciones para poder establecer o generar información. El gobierno municipal de La Paz tiene su mapa de riesgos, ¿sí? ¿Qué ha hecho? Identificado, evaluado, medido y ha zonificado áreas de vulnerabilidad y riesgo. Entonces, está dentro de la ley 602 como obligación establecer medidas de prevención, mitigación y de asentamientos humanos previos a los estudios. También el Ministerio de Planificación está enfocado a la emisión de normas y prohibiciones de asentamientos humanos en áreas de riesgo. Emisión de normas y prohibición de emplazamiento de obras de infraestructura en áreas de riesgo, ¿no? Un poco en función a lo que ya conocemos, ¿no? Los mapas de riesgo del gobierno municipal y de los otros gobiernos municipales. El artículo 27 del decreto específico 2342 habla de monitoreo de amenazas, elaboración de estudios técnicos, por ejemplo, de uso de suelos, de asentamientos humanos, que también debería estar enfocado a la gestión del riesgo. Los estudios de vulnerabilidad, estudios de trabajo comunitario, como las comunidades, obviamente tal vez en la ciudad no lo vemos de manera específica, pero en el área rural hay comunidades que establecen el trabajo comunitario como acción preventiva para la gestión de riesgos, ¿no? Para poder identificar la vulnerabilidad y si son vulnerables ya poder establecer acciones comunitarias, ¿no? Inventario de asentamientos humanos, identificación de predios aptos, dotación de equipos de materiales de infraestructura y herramienta como estrategias dentro de lo que es la gestión del riesgo. La ley 602 en el artículo 23 y 24 incursiona en dos ámbitos también importantes sobre la gestión: los saberes y prácticas ancestrales y el cambio climático.
La gestión de riesgos no va de manera separada jamás de lo que es el cambio climático, ¿ya? Entonces, cambio climático y gestión de riesgo de desastres. Y en torno a los saberes y prácticas ancestrales, muchas regiones, muchos municipios no tienen los recursos suficientes, por ejemplo, pero no tengo sueño y hambre, para monitorear amenazas o para hacer estudios técnicos. Entonces empiezan a recopilar información a través de los saberes y prácticas ancestrales, ¿no? Hay una guía que se ha establecido de saberes ancestrales y su relación con la gestión de riesgos. Si ustedes, me imagino que les va a tocar en algún momento salir a campo a trabajar y hablan con las comunidades, con las personas mayores de las comunidades, ellos tienen muchas creencias o muchos saberes ancestrales en torno a lo que es la gestión de riesgos. Si hay la aparición de algún insecto o de un tipo de ave o no sé, ellos ya predicen que va a haber inundaciones, sequías y demás, ¿no? Entonces, todas estas prácticas y saberes ancestrales también la ley 602 toma como instrumentos o herramientas para la planificación, ¿sí? El Decreto Supremo 2342 ya habla de lo que son las políticas a nivel nacional de la gestión de riesgo y establece como el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del Estado Plurinacional de Bolivia que tiene por objeto intervenir los riesgos presentes o los que puedan desencadenar. Se basa en el entendimiento del riesgo como un problema de desarrollo integral para vivir bien. Ustedes saben que a partir del 2009 y la promulgación o la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, la tendencia, digamos, de la política nacional está en lo que es el vivir bien. Y en alguna clase, y no sé si en esta materia, les comentaba que es súper subjetivo hablar de vivir bien, ¿sí? Vivir bien para una persona de la ciudad puede ser tener acceso a Wi-Fi, tener acceso a agua potable, no sé, alcantarillado y demás, ¿sí? Pero si nos vamos al campo, al área rural, vivir bien será tener agua, fin. Que internet, muchos niños hacen tareas con vela y demás. Entonces, vivir bien en torno a lo que es la gestión de riesgo también es algo bastante debatible, ¿no? Si nosotros quisiéramos dar un concepto o un lineamiento específico en ese sentido, ¿sí? Vivir bien para las personas que viven en la ladera en la ciudad de La Paz es que sus casas estén colgando en el barranco, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, en torno a la gestión de riesgo también es algo subjetivo, ¿ya? Pero el Decreto Supremo 2342 en sus artículos 4 y 18 ya establecen procesos específicos en torno a la formulación de políticas, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Habla de la identificación y conocimientos del riesgo, reducción del riesgo como una política nacional, la atención de desastres y emergencias y la protección financiera en situaciones de riesgo, ¿no? También se define lo que es la alerta en la ley 612. Situaciones o estados de vigilancia y monitoreo de amenazas probables frente a las condiciones de vulnerabilidad existentes anteriores a la ocurrencia de desastres y o emergencias. Esa es la definición que nos da la ley 602 sobre lo que es la alerta. Nos habla del SAT. ¿Qué es el SAT? El sistema de alerta temprana. ¿Sí? El sistema de alerta temprana, como su nombre lo indica, es un sistema que articula diferentes fases de las amenazas. Lo que les mostraba en el video como esos foquitos, ¿no? El rojo, amarillo, verde, anaranjado y rojo, ¿sí? Y el sistema de alerta temprana se basa principalmente, obviamente, en el conocimiento del riesgo. Y el conocimiento del riesgo puede enfocarse a datos históricos, probabilidad de ocurrencia, tiempos de retorno, todo lo que hemos visto en la primera etapa de la materia. El sistema de alerta temprana también necesita el seguimiento a la ocurrencia de un desastre.
El sistema de alerta temprana necesita canales de difusión y comunicación. Si es que existe un deslizamiento, tendría que un sistema de alerta temprana tener mecanismos para que las personas se notifiquen, sean notificadas de un posible deslizamiento o de que ya va a ocurrir un deslizamiento y puedan evacuar. Y la evacuación ya sería considerada como una capacidad de respuesta, porque las personas deberían poder salvar sus vidas ante la posibilidad de un deslizamiento o de un terremoto. Entonces, el sistema de alerta temprana, según la ley 602, establece todos estos ámbitos o abarca todos estos ámbitos para poder finalmente tener esta clasificación de alertas. ¿Sí? La alerta verde, amarilla, anaranjada y roja. La alerta verde, como ya lo veían en el video, es una situación de normalidad. ¿Pero qué significa esto en el marco de la 602? Los ministerios y las instancias encargadas de la atención ante desastres o emergencias, así como los gobiernos autónomos, tanto departamentales y municipales, efectuarán acciones propias de la gestión de riesgo. Es decir, van a estar planificando, van a estar organizándose siempre en torno a la posibilidad de ocurrencia. ¿Sí? La alerta amarilla, proximidad de la ocurrencia en un evento adverso. Antes de pasar a la amarilla, perdón. La alerta verde es cuando obviamente la situación está calma y sabemos que va a ocurrir. Época de lluvias, un ejemplo. Sabemos que la época de lluvias empieza en finales de noviembre, principios de diciembre. Los gobiernos departamentales y municipales, sobre todo, deberían estar limpiando todo lo que son las alcantarillas en la ciudad. Deberían hacer una limpieza profunda, debería haber, qué sé yo, que todos los drenajes estén aptos para enfrentar la época de lluvias. Y no es que es de desconocimiento público cuando empiezan las lluvias, no. Eso se planifica, ¿sí? Ok, la alerta amarilla, proximidad de la ocurrencia de un evento adverso. Los COEs, los comités operativos de emergencias, deberán reunirse para evaluar los posibles efectos de los eventos. Los diferentes niveles deberán revisar y adecuar sus planes de emergencia y o contingencia de acuerdo a metodologías y protocolos establecidos. La alerta naranja. Se prevé que el evento adverso ocurrirá y su desarrollo puede afectar a la población. En ese sentido, si existe una alerta naranja o si el Viceministerio de Defensa Civil, que es el órgano encargado de establecer en qué alerta estamos, digamos, dar las directrices, podrán activarse o podrá autorizar la activación de mecanismos de comunicación y difusión a las poblaciones susceptibles a ser afectadas. Los COEs en diferentes niveles deberán operativizar de manera inicial y previsoria todas las acciones en torno a lo que va a ser enfrentar un desastre. La alerta roja, evento adverso confirmado y por su magnitud e intensidad puede afectar a la población. Ahí los COEs activan y ejecutan los planes de contingencia, también tienen la obligación de recomendar de manera inmediata la declaratoria de emergencia o desastre, ¿sí? Que es lo que hemos estado viendo últimamente en el país. Si nosotros comparamos cuáles son nuestros niveles de operatividad en torno a lo que es un sistema de alerta temprana en Bolivia frente a lo que es en Estados Unidos, la diferencia es abismal, ¿no? Acá no sabemos cuándo se reúne un COE, solamente pueden salir a la tele y declarar algo, ¿no? Declarar una situación de emergencia o de desastre o darnos información en torno a lo que pueda ocurrir. Este año, entre el año pasado y este año, cuando hemos sufrido el tema de las lluvias, al menos en La Paz, que han habido tantos problemas, habían los mecanismos de difusión de las alertas o de los niveles de alerta a través de las páginas de Facebook, Instagram. Después nos llegaban mensajes por grupos de WhatsApp y demás para que tomemos previsiones de posibles lluvias, por ejemplo. En Estados Unidos igual, te envían SMS, hay un convenio con las empresas telefónicas
Cuando existe una alerta, ya empiezan a informar a los teléfonos, ¿no? En 20 minutos se prevé una lluvia, no sé, tipo tormenta, y entonces tomar ciertas previsiones. Obviamente, en otros países están muchísimo más avanzados. Uno de los proyectos hace años de una chica de ambiental ha sido establecer un mecanismo de alerta temprana en un sistema de alerta temprana con diferentes alertas para una población en el altiplano para poder enfrentar inundaciones, ¿no? Entonces, incluso tenían un componente de comunicación a través de SMS bueno, de acuerdo al contexto establecido, para poder decir, ¿no? Está empezando a llover, va a haber una posible inundación. La ley 602 también habla de los planes de emergencia, ¿sí? Y define un plan de emergencia como un instrumento de planificación que define el marco de actuación de las entidades del CIRRAD para la atención del desastre o emergencia en los diferentes sectores, entidades territoriales autónomas, enfocados ¿a qué? A establecer una propuesta normada de organización de acciones, personas, servicios y recursos disponibles para orientar la atención del desastre y o emergencia con base en la evaluación de riesgos, disponibilidad de recursos materiales y humanos, preparación a la comunidad y capacidad de respuesta. Entonces, realmente el plan de emergencia, si ustedes leen, sobre todo el segundo párrafo, es un mundo, ¿sí? De saber cuántos policías tenemos, de saber cuántos bomberos tenemos para la atención de un incendio. Entonces, el plan de emergencia, como su nombre lo indica, es un plan que permite la planificación y la identificación, sobre todo de acciones, personas responsables, servicios y recursos disponibles para poder atender un desastre. Un plan de contingencia. La ley 602 define que es un protocolo específico de respuesta que se formula en función de determinados escenarios de riesgo o desastre que hacen parte de los planes de emergencia. Entonces, un plan de emergencia debe contar con un plan de contingencia, desde el punto de vista, si quieren, legal administrativo, ¿sí? Y buscan restablecer condiciones mínimas de funcionamiento de los ministerios, instituciones públicas de diferentes niveles, las ETAs y las empresas prestadoras de servicios públicos. Entonces, un plan de contingencia es un plan que establece cómo poder operativizar la gestión de desastres o la gestión de riesgo de desastres cuando ya haya un desastre inminente. Es decir, ¿qué pasa si hay una inundación? Las personas encargadas de la gestión deberían saber que si hay una inundación, cómo va a afectar, qué sé yo, a la distribución de energía en el Sistema Interconectado Nacional, en el SIN. ¿Cómo se podría subsanar o reponer el servicio de electricidad? Si nosotros perdemos o no tenemos electricidad, energía eléctrica durante 1 o 2 horas, pues no tenemos problema, creo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si un hospital se queda 2 días sin luz? Obviamente los hospitales, como un plan de contingencia, tienen o cuentan con generadores de energía, pero eso también tiene un límite, ¿no? Entonces, un plan de contingencia debería establecer, sobre todo, qué hacer o cómo tratar de reponer de manera pronta, sobre todo los servicios públicos, ¿no? Los servicios esenciales. ¿Sí? Ok. La ley 602 también establece un régimen especial para el manejo de desastres y o emergencias una vez que ocurre, ¿sí? Obviamente, como todo es legal, tiene que establecerse un informe técnico jurídico de la declaratoria de desastre y o emergencia. Obviamente tiene que estar promulgado por una autoridad. En ese caso ya se toman previsiones sobre la contratación de bienes y servicios, porque no sé, mañana en La Paz hay una inundación.
Y necesitamos vituallas, necesitamos frazadas, necesitamos alimentos y demás. Usualmente las instituciones públicas para gastar dinero necesitan tener un proceso administrativo de contrataciones. ¿Y a qué me refiero? Yo puedo tener un familiar que tenga su importadora de arroz y como es mi familiar, yo le voy a dar el contrato a él. Y ahí empieza con el tema de corrupción, ¿sí? Entonces, para evitar los temas de corrupción en instituciones públicas, bueno, también en privadas, aquí en la universidad hacemos lo mismo, solicitamos cotizaciones de diferentes empresas, ¿no? Entonces te dan cotizaciones, pero eso toma su tiempo. Cuando hay un desastre, cuando hay la necesidad de comprar arroz para ayer, ¿a qué me refiero? Necesitamos dar de comer a la gente no puede esperar 3 meses a que yo haga mis cotizaciones, haga mis licitaciones públicas, etcétera. Entonces, la ley 602 establece mecanismos para contratación de bienes y servicios de manera directa. Y lamentablemente son situaciones en las que usualmente la corrupción, pues, está ahí. Yo no tengo certeza de lo que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Bolivia en el COVID. Era una situación de desastre o de emergencia nacional donde se han destapado preliminarmente, no sabemos si es cierto o no, casos de corrupción en la compra de respiradores, en la compra de barbijos. Yo me acuerdo que los barbijos pues en un inicio cuestan 1 peso, ¿no? Ahora, o 50 centavos costaban antes. En la época del COVID, un barbijo te vendían en 10 bolivianos, ¿no? Y obviamente las instituciones públicas, los ministerios establecían eso, hemos comprado un barbijo en 10 bolivianos, diferencia de 9 bolivianos. ¿Realmente habrá habido corrupción? Pues no lo sé. Sí, entonces la ley 602 establece sobre todo mecanismos para compras rápidas, ¿no? Inmediatas. También establece la temporalidad de las declaratorias, ya sea de emergencia o de desastre, establece mecanismos de retorno a la normalidad y también la transferencia de bienes en caso de desastres y o emergencias. Los comités de operaciones de emergencia, los COEs o de operativos de emergencia, tienen la obligación de dar cumplimiento a los planes de emergencia, contingencia y protocolos establecidos por la norma y por las autoridades, ¿sí? Establecen instrumentos de evaluación de daños, cuantifican la población afectada, difunden información oficial, procuran la aplicación de parámetros humanitarios en marco a lo que es SENDAI ahora, ¿no? Y coordina y supervisa la participación y acciones del equipo humanitario en caso ya de la atención de emergencia, ¿sí? ¿Qué enfoques tiene? ¿O qué ámbitos tocan los COEs a nivel nacional, municipal o departamental? Obviamente el tema ambiental en torno a lo que es el agua, saneamiento, higiene, servicios básicos, ¿no? Sin duda también establece mecanismos de educación, protección y seguridad, género y gobernabilidad, salud. Los COEs también gestionan lo que son los albergues, la seguridad alimentaria y la seguridad agropecuaria, la recuperación, la logística de alimentos y nutrición en torno a la distribución. Si ustedes, bueno, supongo que ven noticias, ven los videos de las personas que están en situación de guerra, Ucrania, ahora Israel, todo ese sector, ¿sí? Las personas que dan ayuda humanitaria muchas veces no saben cómo repartir el alimento. Las personas están desesperadas en una inundación, en un deslizamiento, lo propio, te quedas sin nada. Entonces, los COEs tienen la obligación o tienen que establecer los mecanismos para poder repartir estos alimentos. En algún caso, en desastres o en situaciones de guerra, la gente puede llegar a matar por tener un poco de alimento. ¿Sí? Ok. Y también es importante entender que los COEs tienen la responsabilidad de tener la primera respuesta. ¿Y qué es la primera respuesta? Es
prácticamente la autoridad que empieza a generar las primeras acciones frente a un desastre, ¿ya? Porque muchas veces los desastres duran mucho tiempo. La ley 602 en su artículo 25 habla de las previsiones presupuestarias, ¿no? La programación de recursos. Las entidades del nivel central del Estado preverán en sus POAs, en sus planes operativos anuales, presupuestos, recursos necesarios según lo establecido en su plan de desarrollo sectorial enfocado a la atención de desastres. Las zetas preverá en sus POAs y presupuestos según sus planes de desarrollo, planes de emergencia y planes de contingencia, estos recursos económicos, ¿sí? En el tema del Fondo de Atención al Riesgo de Desastres, existen condiciones de acceso a los recursos cuando estamos planificando, ¿no? ¿En función a qué? A 3 criterios. Si se trata de la preparación o la alerta inminente de que haya un desastre, si se trata de la atención al desastre o a la emergencia y en función a lo que es el conocimiento a la reducción del riesgo, ¿sí? Entonces se pueden establecer mecanismos de erogación de dinero para estas situaciones. De manera general, eso es lo que establece la ley, ¿no? He querido resumir los puntos tal vez más importantes de la ley, pero la ley, como ustedes la van a leer ahora, se van a dar cuenta que es bastante amplia, ¿ya? Entonces, les estoy dejando, bueno, el link del video correcto es el que les he dejado acá. Y les estoy dejando también, espérenme un segundito, el documento de la ley, ¿sí? Aquí está la ley y el decreto reglamentario. Aquí tienen las disposiciones generales, todo lo que un poquito hemos hablado ahora. Y tenemos el decreto reglamentario a la ley 602. Entonces, les pido por favor que vayan leyendo la ley, ¿sí? Son 60 páginas, no son muchas, es bastante general, pero es imprescindible que les revisen la ley, ¿no? Nos habla de los estados de las alertas, habla de tipos de amenazas, tiene, claro, una sección bastante referencial en torno a lo que es un marco teórico, ¿no? La ley, como cualquier ley. Pero sí establece el marco normativo para que las autoridades puedan erogar dinero, tengan acciones específicas a lo que es la gestión del riesgo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada, ya se me han dormido todos. Como les había dicho a los de La Paz, iba a acabar rápido. Pensé que íbamos a acabar más temprano, pero bueno, hemos empezado casi media hora tarde la sesión de hoy por el laboratorio. Entonces, los dejo libres, sobre todo a los de La Paz, para que vayan al tema de la FUNTEC. A los del interior tenemos hoy la feria de la Facultad de Ingeniería, entonces los chicos te están presentando sus proyectos y demás, entonces tienen que ir a eso. ¿Ya? Les agradezco, nos vemos el día miércoles. Ah, y una cosita más. Según la votación, tenemos que estar dando el examen, ay, no me acuerdo, el 16, ¿sí? El 16 de octubre va a ser nuestro primer examen. De todas maneras, yo voy a seguir avanzando la siguiente semana. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Nos encontramos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge, gracias. Chao, chao.